Desperta, Argentina, el Espírito de Deus está contigo. Muito boas noites a todos os teus obreiros e a todos os que sempre nos acompanham. Iniciamos uma edição mais do programa Obreiros em Foco. Estamos aqui de lunes a viernes, sempre a partir das 22h30 e com o objetivo, a intenção de ajudar-lhe, de orientar-lhe. Que este programa sirva como um alerta para sua salvação. Que a luz da palavra de Deus abra seu entendimento, para que assim você se desperte para sua verdadeira condição espiritual. E daqui a pouquinho, dentro do programa, nós outros estaremos em aquele momento especial, o momento da meditação e também, ao final do programa, realizando a oração. Vamos unir a fé e estaremos juntos buscando a Deus. E estamos há poucos dias, já será este domingo, 15 de dezembro, quando você terá a oportunidade de subir ao altar de Deus e manifestar a fé no altar, a fé sobrenatural, e com certeza, o sobrenatural vai acontecer em sua vida. Deus, que é o Deus de los impossíveis, o Deus do Monte Sinaí, Ele vai descender em sua vida para cambiar toda a história de sua vida. E nesta oportunidade, obreira, obreiro, nós outros estaremos juntos em la reunião com todos os obreiros, com todos os colaboradores, este domingo, às 8h30 da manhã, nesta reunião que será realizada desde o Templo de la Fé, com transmissão por videoconferência para todas as igrejas, e juntos estaremos aí, nessa fé de la Hogueira Santa, no Monte Sinaí, subindo ao altar de Deus, entregando toda a nossa vida em sacrifício no altar, apresentando-lhe a Deus nosso excelente sacrifício. Este domingo, às 8h30 da manhã, em la reunião com todos os obreiros e todos os colaboradores. Agora nós outros vamos a uma canção muito bonita e em seguida regressaremos com todos. Quando todos mis medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está muito forte e o mar não se quer calmar, quando as horas do reloj lentamente veio passar, muitas vezes he tentado tus planos compreender, pero prefiro confiar sin entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu miro hacia ti e espero em ti. Quando sientas medo, a tu lado eu estou, e es bueno que sepas que eu siento tu dolor. Nunca, nunca te olvides que puedo calmar el mar, y sé que en el momento cierto la victoria te voy a dar. Esse tempo es necesario
necesario para que puedas madurar. Y después hay bendiciones para ti. Yo cuido de ti. Yo cuido de ti. Descansa en mí. Já puedes reír. Lo que yo tengo es mucho mejor, pues solo yo sé lo que vendrá. Ahora recibe un abrazo mío, pues de tu vida cuido yo. Mi nombre es Eliana y yo dejé de ser esclava de la desilusión en la vida amorosa. Mi nombre es Walter Cabanillas y yo dejé de ser esclavo en mi vida sentimental. Mi historia comenzó con una desilusión que tuve a causa de un noviazgo que duró mucho tiempo y que por una injusticia se terminó todo de una manera muy abrupta, muy de golpe, muy rápido. A partir de esa experiencia quedé dolida, lastimada, tenía mucha angustia. De repente los sueños que yo tenía de casarme con esa persona, de tener un futuro, todo eso se vino abajo y eso provocó en mí una decepción muy fuerte en mi vida sentimental. A partir de eso yo comencé a dejar mi vida sentimental a un lado y me dediqué mucho a mis estudios, a mi trabajo, a todas las otras áreas de mi vida. Pero esa área de mi vida yo no quería tocarla más, quería que quede olvidada y guardada. Sufrí una decepción amorosa, especialmente en lo que fui traicionado, ¿no? Descubrí una infidelidad y eso me hizo tornar una persona violenta, una persona agresiva, una persona de mal carácter y a ser también muy inseguro. Empecé a buscar y a entender que todo eso no me hacía bien y que necesitaba cambiar eso dentro mío para poder ser feliz en la vida sentimental. Yo sabía en el fondo que necesitaba ayuda, entonces busqué esa ayuda. Yo aprendí a sanar mi interior, aprendí a perdonar también, pero más que nada aprendí a que no es que todo se había acabado por una decepción amorosa, sino que yo era una persona joven, con mucha vida por delante y la verdad que era injusto quedarme en ese lugar. Entonces empecé a luchar por mí misma y poco a poco me fui recuperando. Escuché hablar de la campaña de Israel y al oír los testimonios de que otras personas habían podido alcanzar esa felicidad en la vida amorosa, entonces decidí participar, decidí confiar en el altar. Comencé a escuchar lo que venía de lo que era la campaña de Israel. Empecé a dar oídos a los testimonios que yo escuchaba, que eran muy fuertes. Entonces me dije a mí misma que si yo también podía subir y sacrificar, que Dios también podía responder. Entonces fue así que yo tomé la decisión de sacrificar en la campaña de Israel. Fui y lo hice. Puse todo mi sacrificio en el altar. A raíz de ese sacrificio y de confiar en el altar, Dios trajo la respuesta para mi vida. Y dejé de ser esclavo, dejé de ser inseguro en mi vida sentimental y conmigo mismo. Y fue así que conocí a mi esposa. Después de eso, todo cambió dentro mío y también cambió mi exterior, porque después de esa campaña de Israel yo conocí a la persona que hoy es mi esposo. Puedo decir que Dios me respondió y que yo fui a ese monte a buscar la bendición que Dios me dio. Y esa bendición es mi esposo, que hoy somos una pareja feliz, un matrimonio bendecido. Puedo decir que yo encontré la promesa de que Dios nos dijo que teníamos que llevar vidas de reyes, reinas y sacerdotes. Y eso es lo que yo estoy viviendo hoy, gracias al sacrificio que hice en la campaña de Israel. Por la fe, subí al monte Sinaí, hice mi sacrificio y hoy llevo una vida de rey y sacerdote. Dios no elige a nadie por su condición,
sino por la disposición que la persona tiene de atenderlo y de obedecerlo. Moisés no se veía capaz de liberar al pueblo de Israel de las manos de Faraón, pero en el monte Sinaí, Dios le demostró a Moisés que eso no sucedería de manera natural, sino de forma sobrenatural. En las manos de Moisés, el cayado no era más que un palo de madera, un objeto común que él llevó durante años, pero cuando obedeció la voz de Dios, lo sobrenatural sucedió, y ese elemento se transformó en una herramienta poderosa en sus manos para realizar grandes maravillas. Dios nos exige que tengamos disposición para que realicemos lo sobrenatural, porque solamente a través de esa fe atrevida y osada podemos ver sus maravillas en nuestras vidas. No importa cuál sea su condición, el monte Sinaí es para los que tienen disposición en subir y obedecer la voz de Dios. La misma voz que llamó a Moisés es la misma que lo llama a usted para que practique la fe sobrenatural, la fe del sacrificio. Sinaí, el monte de los imposibles. Eu quisiera que usted, obreira, usted obreiro, usted que nos está acompanhando, usted acompanhara, viera a história de Jorge. Jorge que estuvo como obreiro 2 anos. Uma pessoa que era ativa em sua fé, ativa em la obra de Deus, tinha placer, alegria de ajudar a las pessoas, pero em dado momento ele abandonou a fé, se apartou de Deus. E através da história de Jorge, você vai dar-se conta que não vale a pena nós outros estar lejos da presença de Deus. Quizá você que acompanha o programa, han venido pensamentos de desistir de todo. Quizá você se está desanimando, o fogo está apagando-se dentro de você. Você está tendo pensamentos de abandonar a fé. E você, através da história que você vai acompanhar, você vai dar-se conta que não vale a pena. Jorge, ele começou a cair em sua fé quando ele perdeu seu foco do altar. Ele quitou o foco de sua comunhão com Deus, de sua vida espiritual. Bueno, vamos fazer o seguinte, acompanhe sua história e em seguida regresaremos con usted. Quien está alejado de la presencia de Dios piensa que nadie ve las lágrimas que derrama en su almohada. La angustia, la sensación de estar sola y la impresión de que a nadie le importa a veces le hace pensar que lo mejor es desistir y que nunca será perdonado. Usted, que está alejado de Dios y no sabe cómo volver, vea este relato de una persona que también estuvo así, pero por la misericordia de Dios fue rescatada. Mi nombre es Jorge Aruachán, fui obrero durante 2 años. Cuando yo estaba en la obra, me recuerdo que servía con alegría, con fuerza, evangelizaba, hacía visitas, hablaba de Jesús para las personas. Era un privilegio, un placer estar sirviendo a Dios. Dedicaba mucho tiempo en la obra, siempre estaba presente, me gustaba servir a las personas, atender a las personas, ayudar a las personas en los problemas que ellas no encontraban la salida, orientaba, y eso me hacía sentir una persona muy útil, me hacía sentir
que servía verdaderamente a Dios sirviendo a las personas. Mi caída comenzó cuando yo comienzo a descuidar mi vida espiritual. Dejo de tener una comunión con Dios, dejo de leer la Biblia, ya no hacía ayunos, estaba siempre pensando en otras cosas, en mi futuro, en lo material. Entonces eso me fue enfriando, fui apartándome de lo que es una comunión con Dios. Comienzo a no ser tan presente en la obra. O sea, me comienzo a apartar, comienzo a ir menos días a la iglesia, ya no miraba las cosas de Dios con buenos ojos, ya me parecía que no era necesario ofrendar, que no era necesario estar todo el tiempo en la iglesia sirviendo. Entonces eso me fue llevando al desastre con mi vida espiritual. Ahí comienzo a mirar para otras cosas. Ahí yo caigo en el pecado y ahí comienza el desastre en mi vida. Yo estuve apartado 6 meses. Apartado de Dios, yo comienzo a tener una vida peor de la que ya había tenido cuando llegué a la iglesia. O sea que el consumo de droga, cocaína que yo consumía se había duplicado, era más fuerte. Yo empecé a consumir mucho más droga, alcohol, empecé a tomar mucho más, me empecé a perder. Interiormente yo llegué a sentir un vacío muy profundo que era insostenible. Empecé a comenzar a tener mucha tristeza, ya no podía contener tanto dolor, me empecé a angustiar y no encontraba un lugar en este mundo. Todos me rechazaban, nadie quería estar cerca mío porque era una persona desagradable y ahí comienza mi destrucción total. Lo que me hizo regresar a la presencia de Dios fue cuando yo me di cuenta de que ya no tenía un lugar en este mundo. Entonces eso me hizo reflexionar de que yo no era nada, no era nadie, y que cuando yo estaba en la presencia de Dios, yo me sentía fuerte, me sentía contento, alegre, hacía las cosas con alegría, con amor, con pasión, y ahí es cuando yo vuelvo a la presencia de Dios. Nunca es tarde, no sale la oscuridad. Hay nuevo día, nuevo amanecer. En esta casa hay puertas abiertas, personas buenas, amigos y hermanos. Hoy yo soy una persona activa en la obra, evangelizo, hablo con las personas, atiendo a las personas. Esa alegría, ese gozo volvió. Ahí yo tengo un encuentro con el Espíritu Santo. Hoy me siento útil, ya no siento más esa tristeza, ese vacío, ese dolor profundo que yo tenía. Hoy verdaderamente soy feliz. Mi comunión con Dios hoy está en la obediencia, en salvar a aquellas personas que están fuera de la presencia de Dios, que no conocen a Dios. Me siento usado porque nosotros somos instrumentos de Dios.
somos instrumentos de Dios. Y si nosotros no oímos la voz de Dios, aquellas personas que no conocen a Dios no van a tener la posibilidad que tuvimos nosotros cuando nos vinieron a hablar de Dios. Yo estoy más cerca de Dios que lo que estaba anteriormente. Hoy tuve la oportunidad de ser rescatado y soy muy feliz. Siga conectado a las redes sociales de Obreros en Foco. Usted puede ver todos los mensajes que edificarán su vida. Vea el programa Obreros en Foco, reciba mensajes de edificación y sepa lo que sucede en las caravanas. Siga las redes sociales, facebook.com/Obreros Universal Argentina, twitter.com/ObrerosARG, instagram.com/Obreros Universal Argentina. Puede enviarnos mensajes, hacer sugerencias y sacarse las dudas. Crezca espiritualmente. Volver a Dios es posible. Él tiene un plan de rescate para usted. Siga los mensajes para su crecimiento espiritual. Entre y síganos en las redes sociales. En el canal de Obreros Universal Argentina en YouTube, usted encontrará videos para la edificación de su vida, contenido del programa Obreros en Foco con transmisión en vivo de lunes a viernes a las 10:30 de la noche y mucho más. Acceda a www.youtube.com/Obreros Universal Argentina y suscríbase. Recuerde activar la campana de notificaciones para mantenerse al tanto de todas las novedades de nuestro canal. Momento de meditación. Bueno, nosotros hemos buscado orientar-lhe que não existe nada mais valioso que a salvação de nossa alma. Por isso que temos que cuidar de nossa fé, que cuidar de nossa comunhão com Deus. E eu quisiera, obreira, obreiro, e você que nos está acompanhando, eu quisiera que você leyera comigo este versículo. Evangelho de Juan, capítulo 8, versículo 51. Coloque em pantalla, por favor. Em verdade, lhes digo que se alguém guarda minha palavra, não verá jamás la muerte. Verifique. O Senhor Jesus disse: se alguém guarda minha palavra, é decir, obedece, pratica minha palavra, não verá jamás la muerte. E esta muerte não é la muerte física, porque la muerte física, já sei você, já sei a eu, todos nós outros enfrentaremos esta muerte, a não ser que o Senhor Jesus venga antes de que nós outros nos vadiamos deste mundo. Se ele viene antes, então aqueles que estão na fé, cuidando de sua fé, vivendo em obediência à la palavra de Deus, estes subirão com ele, serão arrebatados, se encontrarão com ele em las nubes. Pero esta muerte aqui, que o Senhor Jesus se refere, que ele disse que aqueles que guardam, que obedecem, que praticam sua palavra, não verão jamás la muerte, esta muerte é a segunda muerte, é a separação de Deus por toda a eternidade.
minha amiga, meu amigo. Por isso, não vale a pena. Não vale a pena que você deixe que algo ou alguém comprometa, coloque em risco sua fé, sua salvação. Passe o tempo, passem os anos, pero permaneça em la fé. Siga guardando a palavra de Deus. Permaneça em obediência. Pratique a palavra de Deus em sua vida. Não deixe de meditar em la palavra de Deus dia e noite. Guarde seu pacto com Deus. Dê ouídos à la voz de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mire hacia adelante. Tenha sua mirada puesta. Tenha sua mirada puesta em lo mais valioso, que é a salvação de sua alma. Ha chegado o momento da oração. Nós outros agora vamos a unir a fé e juntos nós outros vamos a hablar com Deus. Senhor nuestro Deus e Senhor nuestro Padre, e no nome do Senhor Jesucristo, entramos em tu santa presença, e tu disses em tu palavra, clama-me, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. E mi Padre, esta é a fé que temos. Em tus manos, mi Padre, fuertes e poderosas, estão coisas grandes, coisas sobrenaturais, maravilhas, que mi Padre, nuestros olhos, quizá aún não viram. E mi Padre, eu te pido, por essa persona que tem essa fé, que crê que tu tens coisas grandes preparadas para Édia, essa obreira, esse obreiro, os colaboradores, esta persona que ora com nós outros e que está vivendo essa fé de la hogueira santa e no monte Sinaí. Ó Deus de Moisés, Deus de lo sobrenatural, Deus de lo monte Sinaí, vem a hora ao encontro da vida dessa persona para dar um basta a todo sofrimento, para cambiar toda a sua história, para transformar sua família, restaurar seu matrimônio, saná-la de essa enfermidade considerada, mi Padre, uma enfermidade crônica, uma enfermidade incurável. Vem a hora para, Deus mío, liberar essa persona das drogas, do alcoolismo, de toda perturbação espiritual. Quita, Deus mío, todos os males que estão nesta vida. Quita a depressão, a angústia, a tristeza, a desesperação, os medos, as incertidumbres. Quita, Senhor, toda desesperação e que essa persona receba paz, alegria, vida, mi Padre. A luz de tu Espírito ilumine toda a sua vida. E eu te pido, mi Senhor, sobretudo, salva el alma de essa persona que se encontra perdida e que todos recebam tu bendição. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.
Muito bem, estamos chegando ao final de um programa mais, Obreiros em Foco. Estaremos regressando lunes a partir das 22h30. Você pode acompanhar Obreiros em Foco de lunes a viernes, às 22h30. E daqui a pouquinho, juntos estaremos no altar do Templo de la Fé, todos os pastores, em uma sola fé, realizando a oração de la medianoite, o clamor nesta caminata de la fé rumbo ao Monte Sinaí, às 23h45. Um forte abraço, tenham todos uma feliz noite, que Deus lhes bendiga a todos ustedes e hasta lunes.